Muchas gracias. Estoy muy conmovido y superado también por las palabras de los oradores. Lo de Carlos, la verdad, me llenó, me conmovió y me apasionó. Incluso encontró análisis que ni nosotros, al haberlo escrito, los habíamos pensado. Así que muchas gracias por haberse tomado este tiempo. Andy también, bueno, muy hermoso. Y Lu, qué decir, compañera, que me conmoviste, mal que no vine después de vos porque iba a llorar. eh, y bueno, esta mano que vos hablas es mutua, es recíproca, y sin tu tenacidad, tu fuerza, tu pasión y tu cosa de Javi, juntémonos, dale, tenemos que seguir y demás, no lo hubiésemos hecho. Así que es un equipo total que va a tener muchos más proyectos, seguramente. Y bueno, empezando diciendo desde dónde hablo, como también lo planteó Lu, con esta idea del conocimiento situado, no tan importante hoy día, que es fundamental aclarar desde dónde uno habla. Me vienen al recuerdo muchas cosas desde mi infancia, una anécdota no sé, creo que tendría 9 años, en tercer grado, cuando la maestra de ese entonces, Adriana, me acuerdo hasta su nombre, llamó a mis padres, a mi madre puntualmente, porque estaba preocupada que yo jugaba mucho con las nenas, ¿no? Y eso fue toda una preocupación y todo un tema. Y, y bueno, tengo la dicha y la suerte de tener padres muy comprensivos, y bueno, que siempre me apoyaron y demás, pero en ese momento, por ese reto y esa idea de no saber cómo accionar, también se me dijo, bueno, que trate de jugar más con los varones y demás, y yo hacía toda una pantomima para no jugar tanto al elástico, a la soga y demás, y hacer que jugaba la bolita, la pelota. Me duró 3 días más o menos, y después volví a jugar con las nenas. Pero bueno, eso me marcó mucho, y también hablo desde ese lugar, no desde un niño en su momento gay, maricón, trollo, puto y todas esas palabras que se decían, eh, que dañaban, que lastimaban, y que, bueno, uno sí iba encontrando estrategias para que lo quieran y lo acepten. Y dicen que se escucha entrecortado, no. Empiezo a tener problemas. ¿Me escuchan bien? Voy a tratar de hablar más lento. Bueno, por ahí es por la emoción también. Cualquier cosa me avisan si se escucha entrecortado. Decía que, bueno, buscaba estrategias, ¿no?, para que me acepten desde otro lugar, desde el humor y demás, para que me acepten y me quieran, y bueno, también desde ese niño que sigue habitando en mí, es que hablo, y todo el proceso que fui transitando, que acá lo veo potenciado por los saludos, los cariños, el acompañamiento de gente hermosa, de seres súper adorables, desde mis compas de la facultad de trabajo social, pasando por supuesto por amigues de la vida, mis amigues de todos los grupos que tengo, grupos, las mostras, las gatirris, bueno, etcétera. Y bueno, siguiendo con mis compas de trabajo, que Lucía ya los nombró, que bueno, ahora tengo el placer de estar como coordinador técnico del área de género y diversidad sexual del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, a todos los compas, especialmente a Nicolás Giamona, que ya lo nombró Lu, que sin él este proyecto no hubiese salido con esa potencia, que en principio iba a ser otra idea más grande, que bueno, tal vez en un futuro la podamos concretar, pero tuvo mucho que ver con la fuerza para que podamos llevar a cabo este proyecto. Siguiendo con los compas, les compas y amigues, como dijo Lu, de la maestría en políticas y estudio de género de la UNTREF, donde tuvimos el honor de tenerlo a Andy Mendieta de profe, y ni que hablar, bueno, el pasaje, por supuesto, por Pedagogías de la Diferencia con Carlos, que es un honor, la verdad, un honor haberlo escuchado, y, que se haya tomado el trabajo de este análisis, la verdad que impresionante. A mi familia, por supuesto, agradecer de todo corazón que justo hoy es el cumpleaños de mi hermano y están todos reunidos allí, así que les mando un beso. A toda la familia ampliada, primos, primas, etcétera, y amigues. Bueno, a mi compañero de la vida, que me soporta diariamente,
obviamente, Emiliano, o no sé si me soporta, pero bueno, está acá y sigue después de 19 años juntos. Y bueno, dicho esto, ahora sí, que ya estoy un poco más tranquilo, estaba muy conmovido, temblando, porque bueno, son muchas emociones, es como un hijo que uno pare. Yo digo, si ya con un libro que siento que es un hijo, me siento así, no quiero pensar lo que sintiese si realmente tengo un hijo, me muero. Al otro día empieza a llorar y demás, no sé qué hago, si con esto estoy así. Bueno, empezar diciendo que, como decimos en la introducción del manual, hablar de diversidad sexual en la escuela es importante no solo por el tema de evitar el bullying o la discriminación en personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans y demás, sino, un poco lo decía también Carlos, ¿no? Contribuir a un cambio en la raíz misma del sistema educativo. En un sistema que es expulsivo, que no garantiza la accesibilidad para todos, y que piensa todavía en la idea de un adentro y un afuera, también esto que traía Carlos, ¿no? De la otredad, de un nosotros versus unos otros. De hecho, quiero citar justamente algo que nos escribió Carlos Esquiar en la clase 1 del Diploma Superior en Pedagogía de las Diferencias, en la cohorte 9 del 2019, que hicimos. Me siguen diciendo que se corta. Bueno, espero que se escuche mejor así. Bueno, quería decir, traer esta frase que nos escribió, y tiene que ver con que da la sensación que hablar de la diversidad, nos decía Carlos, se ha convertido en una suerte de recitado que apunta insistentemente hacia los otros extraños, ellos, ¿no? Esta idea de lo diverso. De hecho, se planteaba también en la clase de la idea de yo tengo 4 diversos en mi clase. Bueno, justamente esto es lo que no queremos hacer. No queremos que esto sea un manual para saber cómo tratar a las personas trans, travestis, gays, lesbianas, y tener que adaptarnos porque ahora sé cómo son y cómo nombrarlas y qué decirles, y así soy políticamente correcto. No, plantear esto, que este manual no es para aprender a tratar a las personas del colectivo de la diversidad. Es decir, ahora sí, ¡ay, qué suerte! Igual se entendió. Gracias, Aileen. Bien, quería comentar que no es para decir, bueno, ahora sé cómo tratar y cómo llamar si es trans, si es gay, si es lesbiana, y ser políticamente correcto para poder manejarme respetuosamente. No, justamente la idea no es, y lo citaba a Carlos Escliars en sus clases de la diplomatura que hicimos en Pedagogías de la Diferencia, cuando decía que da la sensación que hablar de la diversidad se ha convertido en una suerte de recitado que apunta insistentemente hacia otros extraños, ¿no? Como si existen los diversos y los normales. Ahora que hablamos de diversidad, que vengan los diversos y los vamos a aprender a tratar. No. El concepto de diversidad es complejo y tiene que ver con considerar las diferencias de todos y sin pensar en unos extraños, un nosotros y un los otros, que también lo planteaba. El internet es patriarcal, dicen, tal cual. no me deja hablar. Y otros, ¿no? Que están por fuera, que hay que incluir. Incluso citábamos un ejemplo que decían, yo tengo 4 diversos, que decía alguna docente por ahí en algún momento, refiriéndose a personas gays, lesbianas y demás. Y una ficción, ¿no? Que también lo hablábamos con Carlos en la diplomatura de un cuerpo normal, una idea de que existe un cuerpo normal, un lenguaje normal, un comportamiento, un aprendizaje y otro raro, extraño, al que hay que adaptarse. Bueno, esto justamente es lo que queremos deconstruir, es romper con la heterosis-normatividad o la heterosexualización, como también se dice, de la educación en general. Y eso implica que todos, todas nos interpelemos, nos podamos interpelar respecto a la forma en que construimos nuestra identidad de género, que es construida social y culturalmente para todos. Si bien ya existe esa violencia inicial dada por la necesidad de reconocernos en nuestra humanidad, de que nos imponen un nombre tan solo basados en la genitalidad que tenemos, y ese nombre va a dar cuenta de un género, y eso va a tener que significar
una forma de expresarnos, vestirnos, hablar, manejarnos y demás, justamente poder ver cómo se imprimieron todos esos discursos en cada UNE, y es lo que invitamos a los docentes, a los trabajadores y trabajadoras de la educación, desde las administrativas, la gente que está en mesa de entrada, pasando por el equipo de orientación escolar, docentes de todas las materias, que puedan interpelar su propia sexualidad. Y en parte ese es el desafío. No son recetas específicas para decirles, bueno, ahora tienen que actuar y trabajar de esta manera. Si bien el manual contiene, entre otras cosas, disparadores de interpelación a los profesionales y sugerencias por áreas curriculares, ¿no? Para que se pregunten ciertas cosas y se planteen desafíos de qué o de cómo abordar ciertas temáticas. La idea es que cada docente pueda justamente interpelarse y repensar su propia trayectoria educativa en relación a la sexualidad, porque toda educación es sexual, y sexual no hablamos ni nos referimos con Lu cuando hicimos este manual de las relaciones sexuales, de la genitalidad, ni mucho menos. Sexualidad desde el lugar identitario, desde poder nombrarnos como nos sentimos, desde poder hablar de nuestras parejas, de nuestros deseos, y siempre en un marco de consentimiento y respeto se puedan escuchar todas las voces, que no haya un tabú respecto a una forma única de vincularnos, que es la heterosexualidad obligatoria, como un régimen que tanto con Andy Mendieta en sus clases hemos visto, este régimen que nos impone que lo normal y lo natural es estar de a dos de manera heterosexual y monogámica para la reproducción. Sabemos que hay muchísimas más posibilidades, más diversidades de construcción de vínculos sexoafectivos, y eso también plantea el manual. Bueno, además de todo el trabajo docente que venimos haciendo con Lu, como bien expresó, por todo el país, capacitando sobre diversidad sexual, y estamos hablando de 2012, 13, 14, cuando todavía recién aparecía, por ejemplo, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario tenía muy pocos años, y fue todo un desafío aparecer en distintos espacios que se resistían y que siguen sucediendo, por supuesto. Me motivó también y nos motivó con Lu mucho los relatos que escuchábamos en el área, que ella también lo planteó, del colectivo LGBT, especialmente de personas travesti trans, que padecieron total exclusión. Como decía Carlos, las ignoradas, y al punto de que cuando empezaban a mostrarse y expresar tal como se sentían, directamente expulsadas. Historias constantes en educación física, tengo el registro y el recuerdo que me violentaban, que me burlaban, que me decían marica, esto, lo otro, o a una chica machona, bueno, las distintas materias, ¿no? Los discursos docentes, esta idea de separarnos como algo natural por género, por nenes y nenas, y esto no es negar la biología, que quede claro, porque también el manual buscó un lenguaje amigable para todos. Más allá del lenguaje inclusivo que utilizamos, la idea es que en todo tipo de escuelas se pueda estar utilizando, y esa es la idea, ¿no? Que lo puedan adquirir los docentes y puedan, al encontrarse con el manual, poder readaptar los contenidos. Y cuando digo a todo tipo de escuela, también escuelas religiosas, o que tal vez no tienen una perspectiva todavía de ESI, de educación sexual integral, pero que puedan, al interpelar sus propias prácticas, digamos, desarrollar y llevar adelante estos contenidos, siempre empezando por la deconstrucción, ¿no? De uno mismo, de uno mismo. Otra cosa muy importante de este manual es poner palabras, es salir de estos silencios, romper los silencios de ciertas palabras como gay, lesbiana, incluso en los docentes. Acá tomo una gran referente que es Val Flores, docente lesbiana, que permanentemente visibiliza su orientación sexual y lo dice a viva voz, porque si no pareciera que es como que es algo tabú, que no hay que decir, y que solo puede comentar la docente que tiene un marido e hijos acerca de su familia, como si lo otro fuese promiscuo, tabú, raro, oculto. Bueno, no, empezar a visibilizar y a poner las cosas en su lugar. Es decir, no confundir con estos discursos terribles de grupos retrógrados y reaccionarios que también nombró Lu, no sé, como por ejemplo los grupos de Con mis hijos no te metas, o que plantean y denuncian todas estas cuestiones de diversidad como ideología de género, diciendo que
con este tipo de materiales se pervierte a las niñas porque se les habla de sexualidad, y son seres, digamos, limpios, puros, castos. No, desde pequeños somos seres sexuados, y justamente estos discursos que plantean tienen una doble moral, porque de lo que no se habla es de lo que después se teme. Y, por ejemplo, pasa con el tema de los abusos, que si bien el manual no tiene el objetivo principal de prevenir, la cuestión de el ASI, el abuso sexual en la infancia, sí es un tema muy importante porque se puede detectar comprendiendo y hablando de estos temas. Otro punto fundamental del manual es que la escuela es un espacio de socialización por excelencia, y que es fundamental que, como tal, estemos alerta, escuchando las voces de todos los niños, sobre todo cuando viven infiernos en sus familias. Sabemos que hay un porcentaje alto de violaciones y abusos intrafamiliares, con lo cual el espacio de la escuela, además de la currícula habitual y los contenidos de la materia, sobre todo y fundamentalmente es un espacio de socialización. Fíjense cómo empecé yo relato, no sé si ahí se habrá escuchado, con mi propia experiencia cuando a mi mamá le llamaron la atención porque en tercer grado jugaba mucho con las nenas, como un error, como un problema. Y eso cómo puede afectar. Yo, como decía, tuve la suerte de tener una familia que me comprendió, que me apoyó y me acompañó y demás, pero en muchos casos puede generar violencia y demás, y sobre todo cuando desde la casa ya aparecen estos discursos y que escuchamos constantemente también, en mi caso como trabajador social, escuchando muchísimos relatos desde el 2012 de personas del colectivo que padecieron mucha violencia y exclusión familiar. Entonces, de ahí esta importancia también de que existan estas polifonías, estas múltiples voces, ¿no es cierto?, desde la escuela, que nos puedan escuchar. De ahí la importancia que también los equipos de orientación escolar se encuentren con este material. Si bien, bueno, por el momento es un emprendimiento más privado, si se quiere, con el súper apoyo de la editorial Acercándonos, que les agradecemos infinitamente todo el laburo, todo esto que han hecho con esta difusión, y bueno, el apoyo que todo el tiempo nos fueron acompañando, pie a pie, la verdad, impresionante. Pero si bien no tiene una cuestión institucional, todavía la idea es difundirlo lo más posible para que los docentes y equipos de orientación escolar y los profesionales de salud se encuentren con el material y, por supuesto, nos puedan consultar, preguntar un montón de cosas, pero sobre todo que al leerlo puedan cuestionar su propia sexualidad o sus propias trayectorias. Por ejemplo, en la escuela, preguntas de cómo fue su educación sexual, ¿no?, que lo decimos en el manual. Y la mayoría nos cuenta y nos dice que fue en un marco de Johnson & Johnson, un laboratorio que vino con toallitas íntimas, que hablaba de sexualidad en términos heterosexuales, de relaciones sexuales por el tema del cuidado, punitivistas totalmente, poniendo como un temor total a el embarazo adolescente o a las enfermedades de transmisión sexual, y después nos sacaban a los varones y llamaban solamente a las chicas o las dejaban para darles las toallitas. O en otros casos, en la materia de biología, circunscripto todo a lo biomédico, o en el peor de los casos, incluso moralista, ¿no?, en escuelas religiosas u otras también, hablando de pecado, dando discursos terribles respecto a la sexualidad femenina, ¿no? Estas ideas también que también circulaban, que si una chica tenía vínculos con muchas personas ya era rápida, trola, puta, etcétera, y un varón, un vivo bárbaro, un genio. Bueno, todos estos tipos de discursos que creo que son lo fundamental en la escuela, creo que es lo que más nos llevamos y lo que más aprendemos, más allá de los contenidos que algunos nos quedan y demás, pero creo que es ese espacio de socialización tan importante, y por eso creo que ahí, humildemente, con Lu nos damos la batalla de romper con estas estructuras arcaicas, patriarcales, heterosis-normativas. Y como decía Carlos, esta idea de la gestualidad mínima, ¿no?, de estos gestos, en la diplomatura que hicimos con él, se hablaba mucho de los gestos mínimos, y tal vez los gestos mínimos tienen que ver con esta idea que también planteaba Lu, de la ternura, del amor, de la comprensión, de la escucha,
que muchas veces es fundamental y cambia totalmente una vida, ¿no? El poder escuchar, el poder ver cuando lo corporal también, ¿no? Esta cuestión que también traía Carlos en relación a este vínculo entre salud y educación, me pareció brillante, porque es tal cual, porque la salud es una cuestión integral y tiene que ver con el sentir, con lo bio, psico, físico, social y demás. Entonces, un cuerpo que nos muestra que está retraído, incómodo, cerrado, ¿no? En las actitudes nos puede decir mucho. Y entonces, como docentes, eso es lo que hay que escuchar, eso es lo que hay que leer y ver para empezar a promover prácticas donde se disponga el cuerpo de manera distinta, donde nos podamos expresar, donde se puedan hablar de estas temáticas. Y yo creo que si bien todavía hay mucho por hacer en las nuevas generaciones, pero que es más el laburo y el trabajo de nosotros, los adultos que estamos a cargo, porque justamente fuimos criados, formados, formateados, educados bajo estos paradigmas, digamos, es lo que ya hablamos antes, ¿no? Heteronormativos, binarios, ¿no? Que siempre, antes que nada, sos varón o nena. Eso es lo más importante. Bueno, esto es de nena, esto es de varón, desde el jardín de infantes que nos ponen los juegos y los juguetes para uno, para otro, y guarda que se mezclen, guarda que vea un niño con una muñeca, ¿qué va a pasar? Y ya está, ya tengo que ir y plantearlo en el gabinete o en el equipo de orientación, ya es trans. Bueno, no, tranquilos y calma. También eso es algo que queríamos decir. No se trata de que empezar ahora a poner en casilleros porque comprendemos y tenemos muchas más identidades de género que se van construyendo y demás, sino abrir a la escucha, escuchar. La persona nos va a decir qué es lo que siente. Si siente una incomodidad, una molestia, una dolencia ante algo, nos los va a decir. Como dicen acá, les pibes Amalia tal cual, la tienen más claras, sí. Si bien no todos, porque a veces por los contextos se complica, pero en general ya vienen con otro chip, ya plantean otras cuestiones, ya rompen los estereotipos, ya hablamos de personas no binarias que no se cierran en estas estructuras culturales que nos imponen de cómo es ser varón y cómo es ser mujer. Empezar a vivir como personas diversas, pero no como un eufemismo, como, bueno, diversas, porque todos para todos, no, con derechos equitativos, con posibilidades de accesibilidad en todo sentido. La igualdad no es que haya todo igual para todos. Si, por ejemplo, no hay una rampa, una persona con silla de ruedas no va a poder acceder a esa escuela y así sucesivamente en un montón de cuestiones. Y esa accesibilidad que se puede ver claramente en algo físico, también tiene que estar en todo lo, en general, ¿no? En lo que implique las cuestiones psicológicas, espirituales, de vínculos, de relaciones. Y la idea de este manual es empezar a abrir los ojos y ver estas estructuras tan cerradas, ¿no? De los baños, de cómo están las disposiciones de la escuela y demás. Bueno, no me quiero extender mucho, retomar también lo que dijo el querido Andy en relación a Tehuel, el compañero Tehuel, chico trans, desaparecido hace muchos meses que no se sabe de él. Pedimos justicia por Tehuel, qué pasó con Tehuel. Y nada, estar muy atentos a este tipo de situaciones que siguen pasando. Y si bien, como decía Lu al principio, tenemos leyes maravillosas, celebramos la semana pasada la ley integral de trabajo trans, bueno, con reglamentaciones y demás, el manual de salud adolescente que decía Lu también, y tantas otras cuestiones que están avanzando, como este manual nuestro, humildemente espero que también aporte. Todavía hay discursos reaccionarios cerrados que tiran para atrás todos estos avances, que dan respuestas muy cerradas con discursos como que, bueno, pero yo no lo entiendo, y ahora qué me vas a decir estas cosas raras, que tengo que empezar a decir, le, niñe, esto, bueno, no es tan complicado, y en alguna persona se le va la vida porque no respetes, es simplemente escuchar, abrirse, y sobre todo ser consciente de que también la educación es una batalla política. La política está adentro de la educación, es parte de, perdón, y lo vemos totalmente desde mi profesión de trabajador social que amo y que, bueno, me dio muchísimo y hizo que
me empiece a formar y especializar en temas de diversidad sexual y género, también por mi historia personal y demás, pero desde mi profesión pude comprender cómo la política y lo político es un determinante fundamental. Entonces, batallar, empoderarse y, por supuesto, con la ley como un piso, como una base para desde ahí reclamar, denunciar y demás, cuando suceden tratos discriminatorios y demás, pero sobre todo el hecho de visibilizar, ¿no? Y de acompañar a todas las infancias. Así que bueno, vuelvo a agradecer a todos, estoy muy emocionado, no sé si pude llegar a decir todo, la verdad que me había hecho unos apuntes, pero los dejé de lado y bueno, me dejé fluir y estoy muy conmovido, muy emocionado, muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto y no sé si habrá algunas preguntas, así podemos charlar un poquito. Muchas gracias. Gracias, Ayelen, por tus palabras. Yo lo único que quería decir al final es, me parece que el espíritu del manual es desheterosexualizar la pedagogía, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a tomar estos conceptos de pedagogas como Val Flores, como Alba Rueda, que nos dan a nosotros el sustento para seguir pensando en estas cuestiones. No se trata de profundizar en políticas identitarias que quizás lo que hacen en definitiva es excluir a otros que nunca van a poder sentirse todos parte de una identidad, con lo cual nuestro manual no busca definir ni cerrar, sino que busca abrir, digamos. Y en ese punto yo quería terminar diciendo esto. Carlos hacía mención de las dicotomías, ¿no? Y de esas presencias ignoradas y olvidadas, ¿no? Y silenciadas. Y en esas dicotomías, donde se silencia y se olvida, donde esas dicotomías varón, mujer, razón, emoción, lo que se hace es jerarquizar esas dicotomías y también se hace sexualizarlas, sexualizar todo, la emoción es de las mujeres, la razón es de los varones y así sucesivamente, lo que hacemos es perdernos experiencias valiosísimas, todas las personas, porque estamos sujetas a tener que responder a un lado de las dicotomías, ¿sí? Y no al otro, ¿verdad? Porque sabemos que estas dicotomías son exhaustivas y son absolutamente excluyentes. Con lo cual, me parece que el desafío está en, digamos, desexualizar las tareas, las prácticas, ¿sí? No tenemos por qué pensar que jugar con una pelota es una actividad de por sí sexualizada, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, digamos, cualquiera puede ponerse una remera rosa, una remera azul, digo, me parece que la idea es poder esto, ¿no? De sexualizar los juguetes, de sexualizar los colores en ese punto, ¿sí? Romper, en definitiva, las dicotomías. Esa es el desafío, romper el binario. Sí, Javi. No, te sumo que justamente para habilitar el desarrollo de todas las habilidades y capacidades en todes, que no sabemos cómo va a ser el devenir. Si esa pelota la usa cualquiera, puede venir en algo físico que va a desarrollar, si es algo de baile, un desarrollo expresivo, y entonces no cerrarnos a que nos podamos expresar justamente habilitando todas estas capacidades y habilidades. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que fue más que emocionante y más que suficiente todo lo que se ha dicho acá con nuestros invitados, que la verdad es que tanto Andy como Carlos, nada, fue una presencia performática, no sé qué opinás, Javi, pero la verdad es que en esa presencia hicieron, ¿no? Transformaron, no solamente comentaron o tuvieron una lectura acerca de lo que produjimos, sino que a su vez en este ejercicio rizomático que planteaba Carlos, se crearon nuevos sentidos a partir de lo expuesto hoy y a mí me parece que eso marca
un desafío, un horizonte para poder seguir pensando juntos, poder seguir problematizando aquellas estructuras que nos oprimen, lamentablemente, nos siguen oprimiendo y hay mucho por hacer. Tenemos mucho hecho, pero también hay mucho por hacer mirando al pasado, como decía Carlos recién, como también decía José Muñoz en su libro Utopía Queer, esta idea de poder también mirar hacia el pasado para poder pensar en el futuro. Me parece que, nada, tenemos mucho para hacer, les agradecemos la compañía. Espero que les guste el libro. Bueno, todo esto es a pulmón, así que les agradecemos el compromiso y el apoyo en este punto. Y gracias a la editorial. Bueno, muchas gracias por compartir esta tarde. Y gracias Javi y Lucía también por la confianza a la editorial. Los invitamos a todos a seguirnos en las redes, Acercándonos Cultura, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y MC Acercándonos en Twitter. Siempre que nos sigan se van a enterar de las cosas que vamos haciendo.